el número de católicos y empezó entonces a incrementarlo dentro de la esfera protestante, dentro de la esfera evangélica. Claro, esto todo es el resultado de la forma y manera como los emigrantes de Inglaterra vinieron a Estados Unidos. No olvidemos que esta gente venía porque andaban buscando una tierra de provisión, venían buscando una tierra donde pudieran adorar a Dios con libertad, donde pudieran entrar en una experiencia cristiana práctica, porque desde luego la iglesia anglicana en Inglaterra llana y sencillamente se había convertido en una iglesia cuya dogmática era una dogmática intelectual, pero no era una experiencia de vida práctica para los cristianos, y había que ser primero fiel al Estado y luego a la iglesia, y esta gente entendía que no, que la iglesia tenía que ser fiel, el creyente tenía que ser fiel primero a su iglesia y respetar y obedecer al Estado. Así es que esta gente llegó a América con esa intención, pero los emigrantes que llegaron pensando que ellos venían para una tierra de libertad y para una tierra de bendición, una vez llegan a estas 13 colonias y fundan estas 13 colonias, empiezan a entender que Estados Unidos es protestante y que Estados Unidos no puede ser católico. Por lo tanto, empezó a crearse un sentimiento religioso de superioridad. Y ese sentimiento de superioridad versus el católico, que de hecho es censurable en un lado y en el otro, porque obviamente en Europa era a la inversa, el protestante era visto como alguien inferior y el católico era visto como alguien superior, pero en cualquiera de las dos ligas, indistintamente, ese es un proceso anticristiano. Desde luego, pero ese mensaje de que ser protestante era sinónimo de prosperar, de ser bendecido, de alcanzar cosas extraordinarias, empezó también a desinflar las filas católicas, porque la gente que venía a América quería prosperar, y desde luego, como los protestantes siempre se han distinguido por sus testimonios, ¿ves? Entonces la Iglesia Católica se distingue por su ritual doxológico, por su liturgia, pues no hay esa experiencia de... Entonces imagínense un protestante que se paraba frente a la congregación y decía: hermano, yo quiero decirle a ustedes que gracias al Señor, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que yo estaba orando por aquellos 1000 acres de terreno que quería allí para sembrar maíz, pues gracias al Señor oré y el Señor me lo concedió y ya lo tengo. Pues eso era sinónimo de que acá se prosperaba, acá se crecía, aquí se desarrollaba. Entonces muchos católicos que vinieron especialmente con ese deseo de prosperar decían: oye, yo vine con la intención de prosperar, pero acá no prospero. Entonces obviamente saltaban entonces a la experiencia protestante. Ahora, por el otro lado, no podemos olvidar que hubo unos franceses que vinieron y se ubicaron en el norte, y estos franceses eran católicos, y no podemos olvidar que por acá por el sur se habían metido los españoles y habían invadido el sur, y el sur era católico, sobre todo acá en la parte baja, en el área acá donde está la Florida, sobre todo San Agustín, ¿verdad? Entonces, desde luego, esto llegaba a poner a los protestantes en una postura de que, óyeme, esta tierra Dios se la dio a los protestantes, y si Dios se la dio a los protestantes, en algún momento dado, nosotros tenemos que ir contra los católicos, porque o se hacen protestantes o se tienen que ir de aquí, porque esta tierra es nuestra, Dios nos las dio a nosotros. Claro, de ahí surge un
documento. De ahí surge un documento que se conoció como el Destino Manifiesto. Porque desde luego los pensamientos teológicos, si no están bien analizados, pueden empezar a traer consecuencias nefastas. Esto es complicado, ¿sabes? Esto es complicado. Mire, por ejemplo, los protestantes de las colonias, poco a poco, con ese sentimiento de que nosotros, esta tierra es nuestra y Dios nos la dio a nosotros, y nosotros somos bendecidos por Dios porque somos protestantes, eso poco a poco fue generando un orgullo espiritual que degeneró, ¿saben qué?, en el racismo. A la larga, los evangélicos de las 13 colonias pensaron que ellos eran superiores a los que no fueran blancos. Y llegaron inclusive a justificar la esclavitud. Imagínense, al punto de que llegaron a pensar que la esclavitud era justificable por el mero hecho de que los negros africanos deben dar gracias a Dios que por lo menos vinieron a esta tierra a conocer el Evangelio, aunque sean esclavos. O sea, fíjense cómo se desarrolló ese sentido distorsionado, tal vez de un orgullo que podía ser sano, pero el orgullo es orgullo. O sea, no hay orgullo sano. ¿Ves? El orgullo es orgullo, y a la larga degenera, y a la larga corrompe, y a la larga pervierte. Por eso uno tiene que tener tanto cuidado dentro de la vida de la iglesia. Por eso yo siempre he estado en contra inclusive de una vez, bueno, que se lo he planteado a gente, digo, eso no es una expresión cristiana, cuando dice, mira, fulano de tal es de la crema innata de nuestra iglesia. Le digo, no, espérate un momentito, aquí o bailamos todo o rompemos la radiola, pero no puede existir gente en la iglesia que sea de la crema innata y los demás sean de la borra. Eso no puede existir. Eso no puede existir. O sea, o todos somos de la borra o todos somos de la crema innata. Pero no es posible que en el pensamiento de un cristiano surja esa idea. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces surge con el propósito de motivar. No, echa para acá que tú eres de la crema innata, ¿ves? Y echa para acá que tú eres de los buenos, y echa para acá que tú eres de los míos. Entonces, pero eso se va desvirtuando y va creando orgullos infundados y va creando vanaglorias infundadas. Entonces, llega el momento en que las cosas se descontrolan. Porque entonces, desde luego, hay una gente que se siente con unos derechos sobre la vida de los líderes y entienden que pueden acercarse a la vida de los líderes, pero hay otros a los que se marginan y se separan y no se les permite acercarse a la vida de los líderes. Cosas que pueden empezar buenas. Por eso a mí me encanta la expresión de la Escritura que dice, cazad las zorras pequeñas, porque echan a perder la viña. ¿Ves? O sea, esas cositas no se pueden permitir, porque a la larga echan a perder la viña. De buenas intenciones está lleno el cementerio, está llena las cárceles. ¿Ves? Entonces, de luego, no se pueden justificar cosas que son injustificables por el mero hecho de las buenas intenciones. Así que fíjense cómo empezó a desarrollarse el movimiento racista y la justificación de la esclavitud en los Estados Unidos. Empezó a justificarse precisamente cuando los cristianos empezaron a entender, somos mejores, porque a nosotros Dios nos bendice. De ahí se desarrolla lo que dije, el Destino Manifiesto, que es un documento donde decía lo siguiente: los blancos norteamericanos tenemos un propósito asignado por la divina providencia de guiar al resto del mundo en los caminos del progreso y la libertad. Oiga, hasta el día de hoy, Estados Unidos se cree esa tontería. Y muchos de los problemas que hoy se tienen es el resultado
de una nación que todavía se cree que es la guardia del mundo. Y no se ha percatado que se ha convertido en una nación donde la usan para unos propósitos y después la marginan y la tiran para el lado, no porque sean tontos, sino porque se prestan a esos propósitos. Y si usted no me lo cree, léase la historia del loco este que andan buscando hace 6 años, Bin Laden, que era un ignorante hasta que el gobierno de los Estados Unidos lo agarró y lo entrenó y lo convirtió en un guerrero de guerreros. Y ahora resulta que el guerrero de guerreros, condecorado por Estados Unidos, avalado por Estados Unidos y enriquecido por Estados Unidos, es precisamente el peor enemigo que tiene la nación. Por eso yo advertí al principio, nadie piense que yo soy enemigo, simple y llanamente esta es la verdad. Y mire, la historia no puede taparse, la historia tiene que presentarse tal y como es. Ahora, fíjense, en el 1823, el presidente de las colonias, John Monroe, proclamó y dijo lo siguiente: Estados Unidos no tolerará incursiones colonizadoras europeas en el hemisferio occidental. Quiere decir, Estados Unidos no permitirá que Europa se meta en Occidente. Santo y bueno, pero ¿qué sucedió? Que ellos se metieron. Entonces hay una contradicción. Los propósitos se fueron desvirtuando. Y desde luego, hoy en día no podemos negar, querido, y tal vez muchos de nosotros no lo notemos hasta que no viajamos. Por ejemplo, cuando yo fui la primera vez a Chile, que me escucharon hablar español, me dijeron venga por aquí, pero cuando me mandaron por una fila, era una fila argentina. Yo le dije, no, es que yo no soy argentino. Me dice, ¿usted qué? Yo, no, yo soy ciudadano americano. Ah, pues váyase a la fila de la reciprocidad. Yo de la fila de la reciprocidad, óigame, y me di cuenta por qué era la fila de la reciprocidad. Porque para yo entrar a Chile me cobraron $100. Y yo miré a la gente de aduana chileno y le dije, ya entendí por qué le llaman la fila de la reciprocidad. Me dice, sí, porque si a nosotros nos cobran 100 pesos por entrar allí, pues nosotros le vamos a cobrar a ustedes 100 pesos también por entrar aquí. Esa es la fila de la reciprocidad, ¿ves? Entonces, son cosas que dentro de los procesos nos vamos comparando. Y desde luego, nosotros los puertorriqueños tenemos una gran ventaja, y es que, por ejemplo, vamos a países donde como hablamos español, desde luego nos identifican o con españoles, o con suramericanos, o con centroamericanos, y tal vez no sentimos mucho la presión. Pero los puertorriqueños que viven en Estados Unidos no pueden negar que sienten la presión de los extranjeros, que se sienten incómodos con saber que usted es ciudadano americano. Entonces, es el resultado precisamente de estas cosas. Por eso es que hay que ir a la historia. Hay que ir a la historia. Ahora, fíjese, en el 1845 es que aparece el Destino Manifiesto. Y esto aparece con un solo propósito: ¿cómo podemos nosotros justificar la expansión de Estados Unidos hasta el Pacífico, sobre todo ocupando a Oregón, que estaba en disputa todavía con Gran Bretaña, porque las 13 colonias, Gran Bretaña se las cedió a Estados Unidos, a la independencia, pero se reservó a Oregón. Pero las 13 colonias dijeron, bueno, pero también vamos a quedarnos con Oregón también. Si total ellos están bien lejos, ellos no van a poder venir a pelear con... Además ya nosotros estamos más organizados. Y desde luego, Gran Bretaña, que no tenía ningún empeño en envolverse en una guerra, en una segunda guerra con las 13 colonias, digo, mira, ¿qué es lo que ustedes quieren? Nosotros queremos Oregón. Aquí lo tienen. Y se lo entregaron. Pero desde luego, una vez ocupan a Oregón,
ahora dicen, también queremos los territorios mexicanos del oeste.